Estimados colegas, buenas tardes. Estamos a punto de dar comienzo a la sesión especial sobre los medios de implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Esta sesión, por supuesto, aborda un tema muy importante para la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y, sin más, me permito dar la palabra al moderador de la presente sesión, el señor Daniel Titelman, director de la División Económica de la CEPAL. Daniel, por favor. Muchas gracias. Bueno, para dar inicio a este panel donde nos acompañan invitados y panelistas de gran nivel para discutir el tema de la movilización de financiamiento para cubrir las necesidades de la Agenda 2030, los medios de implementación. Y junto a este panel nos acompaña la secretaria ejecutiva de la CEPAL, señora Alicia Bárcena, y Noel González de Amexi. Quisiera, antes de darle la palabra a los panelistas, hacer una breve introducción de algunos temas que nos parece interesante poner sobre la mesa. Como ya se ha mencionado a lo largo de estos 3 días de reuniones y ha salido en varios momentos, el gran desafío para la movilización de recursos que demanda la Agenda 2030 es enorme. Algunos cálculos van desde que estos podrían ser, en términos anuales y a nivel global, cerca de entre 3 y 14 billones de dólares por año, de acuerdo a distintas estimaciones a nivel global. Eso nos da una idea del monto que se requiere movilizar para cubrir los 17 objetivos que están previstos. Cuando uno ve esos montos dice, bueno, ¿y cómo organizamos el debate y cómo organizamos las acciones? Y creo que una buena forma de pensar los desafíos de financiamiento de la Agenda 2030 es en 3 o 4 niveles que voy a brevemente poner sobre la mesa para el debate. El primer nivel tiene que ver con la generación de los recursos, de a dónde salen los recursos. Y eso tiene 4 componentes, público-privado, doméstico y externo. ¿Ya? Y desde la perspectiva del primero de ellos, lo público, los países de América Latina y el Caribe ya han hecho importantes esfuerzos y han logrado bastantes éxitos en esto. Y cuando uno mira, por ejemplo, lo que ha sido la evolución de los ingresos tributarios en América Latina, estos han subido entre 5 y 7 puntos de PIB cuando uno compara el 90 con la actualidad. Entonces, se observa desde la perspectiva de América Latina ya hay un esfuerzo importante en mejorar los ingresos tributarios. Eso no quiere decir, como decir, que aún queda mucha tarea por hacer. Pero lo que quiero mencionar es que los países han estado haciendo un esfuerzo que es necesario reconocer. ¿Por qué? Porque eso ya también nos dice que el esfuerzo que sigue puede ser aún más complejo y va a requerir nuevas políticas públicas. ¿A qué voy? En un contexto de un espacio fiscal un poco más complejo y restringido en muchos países de la región, la gran pregunta es cómo movilizar más recursos domésticos públicos para el financiamiento de la Agenda 2030. Y ahí el tema central es cómo hacemos nuevas reformas tributarias que generen mejores ingresos para el fisco, pero no solo sea una política recaudatoria, sino reformas tributarias que mejoren la estructura tributaria, que a su vez tengan efectos redistributivos y efectos sobre el crecimiento. O sea, la lección que obtenemos es que hemos hecho un esfuerzo por mejorar la carga tributaria, por mejorar los ingresos tributarios, tenemos que profundizar nuestros esfuerzos por mejorar también la estructura tributaria, siguiendo aumentando la carga. Eso implica avanzar más hacia impuestos directos que impuestos indirectos, que como nos recordaban en la mañana, algunos impuestos empobrecen, esos son normalmente los indirectos, que son los más regresivos. Por lo tanto, tenemos que avanzar tanto en la estructura como en la carga tributaria para movilizar recursos para el financiamiento del desarrollo. Frenar los flujos ilícitos, la evasión y la elusión también es una tarea esencial. Como ya lo dijera la secretaria ejecutiva en alguna de sus presentaciones, tenemos cerca de 340.000 millones de dólares anuales en pérdidas por elusión y evasión en la región. Eso es mucho más que muchas reformas tributarias que son tan complejas de realizar. Tenemos que frenar la evasión, la elusión y los flujos ilícitos. Y para eso hay que potenciar la institucionalidad y, a nuestro juicio, la región debe avanzar más allá del BEPS y tener propuestas regionales en temas de flujos ilícitos, evasión y elusión que complementen las propuestas que vienen de la globalidad. El otro aspecto es los flujos externos. América Latina, como una región
de renta media ha ido perdiendo importancia relativa como receptora de la ayuda oficial para el desarrollo. Y eso es complejo para algunos países. ¿Por qué? Porque el concepto de renta media oculta una gran diversidad de situaciones, una gran diversidad de necesidades y una gran diversidad de desarrollos institucionales. Por lo tanto, no es un concepto operativo, y esto de fijar la ODA en base a criterios de PIB per cápita nos parece un error que debe ser subsanado si queremos potenciar la capacidad de movilizar financiamiento para la Agenda 2030, y en ese concepto la CEPAL ha propuesto una metodología sobre brechas estructurales para ayudar a generar criterios para la asignación de recursos de la ayuda oficial para el desarrollo, y también creemos que la cooperación sur-sur, como complemento de la cooperación más tradicional, también puede tener un impacto muy importante en esto de mejorar la asignación y la llegada de recursos externos a la región a través de la triangular y dentro de la sur-sur a los países. También está el tema, y en este concepto es importante, en la medida que la ODA ha ido perdiendo importancia relativa, América Latina y el Caribe reciben fundamentalmente flujos privados. Y esto nos lleva a cuál es el papel de los flujos privados en el financiamiento del desarrollo. Porque los flujos privados que recibimos, fundamentalmente inversión extranjera directa, flujos de portafolio y remesas, y principalmente inversión extranjera y remesas, sufren y adolecen de las características de los flujos privados como los de portafolio, que es la volatilidad, y también los criterios con que se asignan. Y aquí quiero hacer un punto que la CEPAL ha venido haciendo que nos parece esencial. Si bien tenemos que movilizar recursos privados para el desarrollo, hay que tener claro que la lógica de los flujos privados sigue una lógica de rentabilidad y no necesariamente una lógica de desarrollo. Y el gran desafío es cómo hacer compatible las lógicas de los flujos privados con las necesidades del desarrollo. El financiamiento del desarrollo no es cualquier financiamiento, es un financiamiento que va dirigido a apoyar el crecimiento, pero apoyar también los otros incentivos y criterios que definen el desarrollo. ¿Ya? Y eso nos parece un punto esencial. Y ahí hay un gran desafío de la política pública de cómo compatibilizar los flujos privados no solo con la rentabilidad privada, sino con las necesidades del desarrollo, que van más allá de la rentabilidad privada, la necesidad de crear bienes públicos, infraestructura, etcétera. Y cómo generamos incentivos y mecanismos para poder asegurar que los flujos privados cumplen el rol de ser financiamiento del desarrollo. La inversión extranjera directa, por ejemplo, y con esto voy terminando y quiero ejemplificar, cuando entra apoya el crecimiento, y ya hemos entendido que el crecimiento es importante para cumplir con los objetivos de la Agenda 2030, pero ya existe demasiada evidencia para saber también que el crecimiento no basta, que se necesitan más políticas que permitan agarrar los frutos de ese crecimiento y llevarlo con un criterio más amplio de desarrollo a la inversión donde se requiere. Y ahí es donde hay un papel central en la política pública para movilizar este ahorro. ¿Ya? Y ya finalmente, para ir terminando, el tema fundamental a nuestro juicio es en lo que es la movilización privada y en general en la movilización de recursos para el desarrollo y el financiamiento del desarrollo, es cómo tomamos la liquidez que hay hoy día en el mundo, transformamos esa liquidez en ahorro y hacemos que ese ahorro financie actividades productivas y financiamiento de necesidades de bienes públicos y de los elementos del desarrollo. Ahí está el gran desafío. No todo financiamiento es financiamiento para el desarrollo, y eso es lo que los países tenemos que construir en base a políticas públicas, la capacidad de movilizar los recursos para financiar la Agenda 2030, que es una agenda de desarrollo. Con esta breve introducción, y quería poner algunos temas sobre la mesa, le voy a dar paso ahora la palabra a nuestro distinguido panel. Desde ya pido disculpas por la tiranía del tiempo, pero tienen 10 minutos y perdonen que voy a ser un poco estricto porque tenemos que seguir con las siguientes actividades. Para iniciar este panel, le cedo la palabra a Marisol Argueta, de Barrillas, directora para América Latina del Foro Económico Mundial WEF. Y simplemente, para dejarle para que lo medite, la pregunta es un poco en un contexto de bajo crecimiento, de baja productividad, de bajas inversiones, donde el PIB potencial tanto del mundo como de la región tiende a ir hacia abajo, ¿cómo ve usted la movilización de los recursos privados para el financiamiento de la Agenda 2030? Cómo no, muchas gracias, Daniel.
Antes que nada, mi agradecimiento a la Cancillería de México y a mi querida amiga Alicia Bárcena y a su equipo en CEPAL por esta invitación al Foro Económico Mundial de formar parte de esta importante reunión. Para quienes no conocen, el Foro Económico Mundial es una institución sin fines de lucro, una institución internacional que se dedica a la promoción de la cooperación público-privada principalmente. Somos mejor conocidos por nuestro foro en Davos, que se realiza cada enero, y tratamos de incorporar un enfoque multisectorial a todas las decisiones que en el foro se toman. Vamos trabajando ahora en 14 sistemas que aglutinan industrias, regiones, desafíos globales, y parte del trabajo que recientemente ha venido haciendo el foro es hacer un mapeo de todas nuestras funciones en estos 14 sistemas en su vinculación con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Este es un trabajo muy importante porque a nivel global trasladamos también a nivel de las industrias y a nivel regional los enfoques que se realizan con las contribuciones de privados. Creo que ya se ha hecho una contextualización excelente. Tú, Daniel, has dado un panorama muy completo de las condiciones económicas y sociales que existen en América Latina. En paneles anteriores se ha hablado también sobre las necesidades medioambientales, que son sumamente importantes en la región. Estamos, creo que todos claros con que en momentos de menor crecimiento, de menores ingresos, tenemos a la par mayores demandas por una clase media que ha crecido más, que está mejor conectada, que es más sofisticada y que requiere entonces también que podamos resarcir esas demandas. Con menores ingresos, un verdadero desafío para los gobiernos. Hemos visto también que en los últimos años ha habido un progreso incremental en la aplicación de los ODS, pero tenemos que llegar a producir realmente un progreso exponencial. Y para poder producir este progreso exponencial, creo que es muy importante que podamos implementar la innovación, que podamos hacer uso de las tecnologías que actualmente están a disposición de las sociedades y que podamos también generar instrumentos innovadores para complementar los recursos públicos. Y sobre esto quizás voy a hacer mi enfoque, voy a ser breve por el tiempo corto que tenemos, pero existe un concepto que es el de blended finance. En español me voy a referir a finanzas combinadas. Las finanzas combinadas son una forma de utilizar los fondos públicos y los fondos de filantropía, incluyendo también los fondos de asistencia al desarrollo, para poder apalancar fondos privados, para poderlos atraer y convertirse en catalizadores de inversión privada. ¿Cómo se hace? Promoviendo incentivos, compartiendo riesgos y creando confianza con inversores privados, donde todavía no hay una participación suficiente, sobre todo en los mercados emergentes y en los mercados de frontera. Así que este concepto lo hemos venido trabajando junto con la OECD desde hace algunos años y hemos venido desarrollando también una alianza para las inversiones al desarrollo sostenible. Estas alianzas buscan el apalancamiento de fondos públicos con privados, el impacto y un retorno de inversión de acuerdo a las condiciones de mercado. El enfoque que existe también es el de crear una red global de inversionistas interesados en la utilización de estos instrumentos de finanzas combinadas. Por otro lado, este asocio que hemos realizado con la OCDE, con fundaciones filantrópicas, con bancas de desarrollo nacional y multilateral y con algunos fondos privados, se ha enfocado en proyectos de infraestructura, en proyectos sobre todo de largo plazo que pueden producir una rentabilidad que es interesante para los fondos privados, pero que sobre todo también se vuelve interesante porque al utilizar
fondos privados, tenemos nosotros la posibilidad de facilitar que los gobiernos usen sus propios fondos públicos para algunos objetivos de desarrollo como la educación o la salud, donde hay muy poca factibilidad de utilizar fondos privados porque no hay condiciones de retorno a la inversión. Hemos iniciado también algunos acercamientos, sobre todo en África. Hemos creado un hub para las economías africanas. Ya está funcionando este hub y la aspiración que yo tengo como directora para América Latina es darme un plazo de 8 meses para construir también el hub regional para América Latina. Me va a dar mucho gusto contar con la colaboración de muchos amigos aquí en la mesa y de gobiernos también que puedan estar interesados en la utilización de estos conceptos nuevos. Creo que a través de estas formas innovadoras de inversión podemos acelerar la aplicación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y finalmente también el foro va a estar realizando una reunión en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas, un primer Impact Summit, en donde busca traer actores jóvenes, actores innovadores, para que podamos también trabajar buscando alternativas que puedan contribuir a la aplicación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Esta se va a realizar 18 y 19 de septiembre en Nueva York, aprovechando la asistencia de todas las personalidades a nivel global. Creo que también es importante destacar lo atractivo que esto puede ser para los gobiernos, en tanto que se van creando sinergias, confianza en el sector privado y se van construyendo puentes en el largo plazo. Creo que para los países emergentes, para las economías de frontera, esta puede ser una buena alternativa. Gracias, Daniel. Muchas gracias por no solo una muy interesante presentación, sino también por la rigurosidad del tiempo. Le paso a continuación la palabra al señor Ulises Canchola Gutiérrez, director general de Cooperación y Relaciones Económicas Bilaterales de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional, AMEXIT. Quisiera motivarlo con preguntarle sobre cómo su visión sobre el rol de la cooperación internacional, ya sea en su forma tradicional, norte-sur, triangular y sur-sur, en la implementación de la Agenda 2030, en particular lo que corresponde a sur-sur y triangular, en términos de movilización de recursos, transferencia tecnológica y de conocimiento. Muchas gracias. Buenas tardes. Primero que nada, deseo agradecer a la CEPAL por convocar esta sesión y este foro en donde a lo largo de su ejecución nos hemos dado la tarea de identificar los medios para movilizar los medios financieros y humanos, así como las capacidades para cumplir con el compromiso que hemos adoptado de no dejar a nadie atrás. Por motivos de tiempo he reducido mi intervención, pero está siendo circulado o entregada a la Secretaría del Foro para que quede constancia de su integridad en las memorias. Asimismo, realizaré esta intervención en mi calidad de encargado temporal de la Dirección Ejecutiva de la AMEXIT. Reaccionando a la pregunta formulada por el moderador, señor Titelman, respecto a estos mecanismos o medios para movilizar recursos, deseo destacar el carácter comprensivo y transversal de la agenda de la financiación al desarrollo, lo cual promueve la coordinación necesaria entre las entidades nacionales e internacionales dedicadas a dar seguimiento a estos temas. Acorde con la Agenda 2030, que nos obliga a pensar de manera integral los diferentes elementos de sostenibilidad, la financiación al desarrollo requiere asegurar la coherencia de las políticas a nivel nacional e internacional. Como ustedes saben, el segundo foro de financiación para el desarrollo del ECOSOC tendrá lugar del 22 al 25 de mayo próximos. El objetivo del mismo es precisamente avanzar en la necesaria coordinación entre las autoridades responsables de los temas de desarrollo en el sistema de Naciones Unidas, el sector financiero internacional, los organismos financieros internacionales en Washington y comercial, entre ellos la Organización Internacional de Comercio y la UNCTAD.
En días pasados, México fue sede del segundo retiro de los Amigos de Monterrey, reunión en la que algunos de los presentes tuvieron la oportunidad de participar con el fin de identificar algunas soluciones posibles a los retos que se han planteado en este foro. Nos parece de vital importancia que los países de la región podamos, en ese marco, compartir nuestras experiencias y promover que la arquitectura de la financiación incluya nuestra visión y perspectiva. Creo que para ello debemos trabajar de manera muy cercana con CEPAL, con objeto de que el diagnóstico y las propuestas que emanen de este foro regional se reflejen en las discusiones y resultado del foro de financiamiento del ECOSOC, que a su vez alimentará al foro político de alto nivel. Permítanme enumerar brevemente algunas propuestas que podrían ser retomadas como parte de la posición regional a la que me he referido y que pretende dar respuesta a varios de los planteamientos sugeridos por el facilitador, por el moderador de esta mesa. Movilización de recursos domésticos y cooperación tributaria. Es indispensable avanzar en la reforma de los sistemas fiscales nacionales con objeto de incrementar los márgenes de recaudación. La cooperación internacional en estos ámbitos es de la mayor importancia, tanto en el ámbito de las Naciones Unidas como con otros organismos especializados en la materia. B. El comercio internacional como motor del desarrollo. Los gobiernos debemos seguir trabajando juntos para resistir las presiones del proteccionismo y asegurarnos que los beneficios del comercio sean distribuidos de una manera más equitativa. Las organizaciones internacionales deben trabajar con los gobiernos para asegurarse de que los efectos del comercio internacional y los tratados comerciales promuevan efectivamente el crecimiento económico de manera consistente con los objetivos de desarrollo sostenible. En tercer lugar, la cooperación internacional para el desarrollo, y permítanme referirme brevemente a un tema no menos importante como es el de los países de renta media. Si bien la implementación de la Agenda 2030 se sustenta principalmente en recursos nacionales, la cooperación tradicional norte-sur en forma de asistencia oficial para el desarrollo, así como otras modalidades como la cooperación sur-sur y triangular, juegan un papel central en complemento y apoyo de otros recursos públicos y privados. 28 de los 33 países de la región somos países de renta media y la cooperación internacional sigue teniendo un papel en cada uno de nosotros. Esta cooperación puede ser tan diversa como la situación de desarrollo nacional. Mientras que en algunos países todavía sigue siendo necesario apoyo financiero directo en forma de AOD, en otros puede tomar la forma de intercambio de experiencias, accesos a créditos con un componente concesional y a fondos verdes. Los países desarrollados contabilizan sus contribuciones a los mismos como asistencia oficial para el desarrollo. Sin embargo, a pesar de que los datos más recientes del Comité de Asistencia al Desarrollo de la OCDE indican un incremento constante de la asistencia oficial al desarrollo que ha alcanzado ya varios años consecutivos máximos históricos en términos reales, los montos dirigidos a América Latina y el Caribe siguen decreciendo. Por ello, los países de la región hemos sido consistentes en referirnos a la necesidad de revisar los llamados criterios de graduación que por ahora se basan en el ingreso per cápita para promover una visión más amplia que responda al carácter multidimensional de la agenda. En cuanto a la cooperación sur-sur, los países de la región estamos muy comprometidos con esta agenda. Según los registros más recientes, en 2014 registramos más de 1.400 acciones de cooperación sur-sur y triangular, monto que seguramente sigue creciendo. Esta modalidad de cooperación es una manera eficiente a través de la cual los países en desarrollo intercambiamos prácticas probadamente exitosas y nos apoyamos mutuamente. La cooperación sur-sur, sin sustituir otras formas de cooperación, impacta en áreas directamente vinculadas con los ODS, por ejemplo, en materia de salud,
ODS 3, seguridad alimentaria, ODS 2, fortalecimiento de los sectores económicos, ODS 8 y buena gobernanza, ODS 16. Una propuesta que los países de la región estamos considerando de manera favorable es alinear nuestras estrategias de cooperación internacional que como países de carácter dual incluyen la recepción y otorgamiento con la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. En cuanto a la sostenibilidad de la deuda, este problema es de gran relevancia para muchos países de la región, especialmente los caribeños. Por ello es necesario diseñar arreglos internacionales, incluidos los marcos crediticios de las instituciones financieras internacionales, que reduzcan al mínimo el riesgo de acreedores y deudores y faciliten una reestructuración justa y eficiente. Señoras y señores, estimados colegas, si bien la intención de mi intervención no se limita a contarles lo que mi país, México, está haciendo en la materia, permítanme compartir rápidamente con ustedes algunas breves reflexiones sobre el tema. Como saben, en coincidencia con la realización de este foro regional, el día de ayer el señor presidente de la República instaló el Consejo Nacional para la Agenda 2030. Igualmente, ha dado indicaciones a la Secretaría o al Ministerio de Hacienda para que se integre la Agenda 2030 en el marco programático y presupuestario del país a partir del próximo ejercicio. Para finalizar, creo importante hacer notar que estamos como comunidad internacional en un momento de cruce de caminos. Por un lado, tenemos la oportunidad, como nunca antes, de avanzar en materia económica y social al punto de erradicar la pobreza. Tenemos los conocimientos y los medios para ello y también la responsabilidad de establecer un sistema de producción y consumo bajo en carbón que evite las consecuencias globales nefastas del cambio climático científicamente vinculado a la actividad humana. Es entonces crucial asegurar la coherencia de las políticas a todos los niveles, decir que la cooperación internacional y el multilateralismo son hoy más importantes que nunca, no es entonces ni una exageración ni una figura de estilo, sino la constatación de una realidad acuciante. El sistema de Naciones Unidas sigue siendo el pilar del multilateralismo y nuestro compromiso debe seguir siendo su fortalecimiento como una herramienta para alcanzar resultados sólidos y de gran impacto a nivel nacional, regional y global. Muchas gracias. Muchas gracias, señor embajador. A continuación, les doy la palabra a Rodolfo Bejarano, coordinador de investigaciones de la Red Latinoamericana sobre Deuda, Desarrollo y Derechos, Latindad. La pregunta un poco iría en la dirección de que en un contexto de menor crecimiento, mayores dificultades fiscales en muchos países o menores espacios fiscales, la región, ¿cómo ven ustedes la capacidad de aumentar y de mover la política fiscal para movilizar los recursos que la Agenda 2030 requiere? Gracias. Muchas gracias. Bueno, primero saludar a todos los presentes y felicitar a la CEPAL y al gobierno mexicano por organizar este importante foro que nos da la oportunidad de intercambiar y de tener un espacio de diálogo en el que, bueno, sociedad civil, ¿no? Quiere también poner su perspectiva y cuál es la visión que tiene respecto a los ODS. Desde Latindad, bueno, trabajamos temas económicos y de financiamiento para el desarrollo y quiero poner, digamos, algunos puntos que nos parecen importantes y que también se comparte, digamos, con las demás organizaciones que están presentes en el foro y que también quieren alzar, digamos, una voz al respecto. Bueno, no solo participamos como sociedad civil en estos espacios, sino también nosotros producimos conocimiento. También promovemos espacios de intercambio con otros actores y creo que principalmente tenemos una labor de sensibilización, ¿no? Que va no solamente dirigido a personas con las que trabajamos, sino también a muchos funcionarios, ¿no? de diversas instancias con las cuales tenemos relación, entre ellas, bueno, la CEPAL es una de ellas, de esas instituciones que nos parece que tiene una visión muy importante respecto a lo que queremos que sea América Latina.
Yo partiría diciendo que hay que empezar ya a hablar, y bueno, en estos días ya se está hablando más o menos, de lo que yo le llamaría la economía del privilegio, o de los privilegios, y la competencia, para pasar a una nueva economía en la cual tengamos que recuperar el control de nuestros recursos de todo tipo, financieros, recursos naturales, etcétera, hacia una nueva economía que esté al servicio de todos y todas, no solamente para un pequeño grupo, y que se base en relaciones más solidarias, ¿no? En lugar de la competencia, que haya más bien una cooperación entre nosotros. Respecto al financiamiento para el desarrollo y para alcanzar, digamos, esta nueva economía que se plantea, bueno, ya se hizo la pregunta en la inauguración y se dijo, bueno, sí, hay dinero, ¿no? La secretaria Elisa Bárcena comentaba que existe el dinero, sino que hay que ver de dónde se saca ahora, ¿no? O dónde está, mejor dicho, dónde ubicamos el dinero. Y yo les voy a dar la buena noticia que sí, efectivamente hay el dinero y sí se puede ubicar. Lo que pasa es que está escondido en ciertas guaridas, ¿no? O llamados paraísos fiscales, ¿no? Creo que la evidencia de eso es que el sector financiero, ¿no? Todo el dinero que se mueve dentro del sector financiero ha crecido mucho más que el ámbito de la producción real, ¿no? Entonces hay un dinero que está ahí flotando y es lógico pensar que está en los grandes centros financieros en el mundo. Ahora, para, digamos, atacar o para poder recuperar esos recursos hay que atacar por dos frentes, el interno y el externo. Más o menos Daniel ya nos ponía algunas ideas. En lo interno hay que hacer las reformas fiscales, que ya se ha estado hablando, y en el frente externo hay que reformar la arquitectura financiera internacional y regional. ¿Para qué? A ver, en el frente interno, bueno, las reformas tienen que ser progresivas para que los más ricos, ¿no?, paguen más, ¿no? De acuerdo al principio de capacidad de pago, tiene que hacerse reformas para incrementar los tributos directos, en lugar de que, digamos, los recursos públicos estén financiados por tributos indirectos. Después hay también cantidad de empresas que tienen grandes deudas tributarias, ¿no? Hay que recuperar esos recursos. Y hay que también eliminar incentivos fiscales que han sido perjudiciales, ¿no? Hay diversa bibliografía, literatura que dice que los incentivos fiscales a la inversión no necesariamente son efectivos para atraer la inversión a los países, ¿no? Y si se han dado, esos incentivos han resultado más bien en privilegios para algunos que han aprovechado ese momento, han aprovechado esa circunstancia y se han convertido en incentivos perversos finalmente, porque han hecho que estos sectores sean mucho menos eficientes, ¿no? Y además de eso ha hecho que nuestros países compitan hacia la baja, ¿no? Como ya se ha hablado en sesiones anteriores, se ha reducido el promedio de la tasa de impuesto a las ganancias, ¿no?, a empresas y personas naturales. Se han reducido, como lo señala el CIAT, ¿no?, y también la CEPAL lo recoge en el estudio que ha sacado recientemente, de un aproximado de 50% en promedio en la región, entre 28 a 30%, o sea, casi la mitad de lo que se tenía hace unos 30 o 40 años. Entonces, planteamos que para otorgar incentivos, que bueno, no es que sean malos en general, sino que hay que saber cómo hay que darlos, ¿no? De qué forma se van a otorgar incentivos, y hay que hacer un análisis costo-beneficio para plantear una verdadera motivación para que la inversión llegue, pero que traiga tecnología, que promueva empleos adecuados, productividad, etcétera. Esto también me lleva al segundo punto, que tiene que ver con el frente externo, pero relacionado también al tema tributario y de fuga de recursos, ¿no?
Para ponerles un dato nomás, hace unos años se hacía un cálculo de cuánto dinero estaba, digamos, escondido en estas guaridas fiscales. Y el dato era de entre 21 a 32 billones de dólares hace algunos años, ¿no? Ahora debe ser más. Daniel nos decía que la cantidad de recursos para el mundo, para llegar a los ODS, era de 14 billones, digamos, la estimación máxima. Quiere decir de que el dinero que está escondido alcanza suficiente para cubrir los ODS. Entonces, ¿cómo detenemos esa hemorragia de recursos de nuestros países? Hay mucho dinero que sale por evasión, elusión, por corrupción y también delincuencia y criminalidad internacional. Y entonces acá tiene que hacerse una reforma fiscal internacional, en fiscalía internacional, que los países, sobre todo la administradora tributaria, sepa cómo atacar el tema de manipulación de precios de transferencia, que es uno de los principales causantes de esta fuga de recursos de los flujos financieros ilícitos. Más antidilución y antiparaíso en los países. También que se haga más transparente la operación, sobre todo de empresas que es común, ¿no? También es algo que nosotros hemos venido siempre levantando. Y finalmente todo esto tiene que darse en un contexto de integración y de cooperación multilateral, ¿no? Ya de esto también se ha hablado mucho. Creo que el próximo foro debería de tener un papel más predominante o más importante, los espacios de integración, ¿no? La CELAC, UNASUR, SICA, CARICOM, que ahora están, digamos, solamente escuchando, pero creo que tendrían que tener una palabra, porque ellos son finalmente los que dan la viabilidad política a las propuestas que se puedan hacer desde acá. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación le paso la palabra al señor Felix Schonrock, director del Centro de Pensamiento Estratégico Internacional, CPI. En su mirada, ¿cuáles serían los espacios para potenciar los diálogos intersectoriales y multiactor para la implementación de la Agenda 2030 que incluya gobierno, sector privado y sociedad civil? Gracias, Daniel, y acompaño a mis panelistas en los agradecimientos al gobierno mexicano y a la CEPAL, no solamente por su hospitalidad, sino también por darnos la posibilidad de hablar hoy ante ustedes para mirar cuáles son esos escenarios de los cuales hace referencia Daniel, de confianza y espacios multisectoriales entre los diferentes actores vivos del desarrollo en América Latina y en el Caribe. Si nosotros miramos el contexto actual de nuestra región, de las 14 comisiones o mecanismos de implementación de la Agenda 2030 y miramos, si consideramos al sector privado, a la sociedad civil, al Parlamento, a la academia y también a los organismos multilaterales como actores vivos que hacen parte de esta agenda, de estos 14 espacios creados hasta el momento, solamente un país en la región los integra a todos y la gran mayoría de los países no incluyen ni siquiera uno o dos de los actores antes mencionados en sus espacios de colaboración para implementar esta agenda. Entonces pienso que lo primero que deberíamos hacer es crear espacios para generar confianza entre los diferentes actores del desarrollo. Si nosotros miramos los diálogos actuales entre las oficinas estadísticas y el sector privado sobre los megadatos, algoritmos abiertos y acceso a la información, todavía estamos en una etapa inicial para crear esa confianza, para crear los ambientes habilitantes. Si miramos lo mismo entre la sociedad civil y los estados, nos falta generar esta confianza y pensamos que un foro anual es un primer paso, pero especialmente tenemos que dar una discusión interna en nuestros países, la cual sea permanente y la cual incluya especialmente a los parlamentos, porque si nosotros miramos la contextualización de nuestra región, solamente en 5 países de nuestra
nuestra región, el Poder Legislativo debate y aprueba el Plan Nacional de Gobierno. Y si nosotros miramos más detalladamente, solamente 8 países de la región tienen leyes las cuales habilitan un diálogo multisectorial con la sociedad civil. Entonces, secretaria Bárcena, representantes de gobiernos, y hago especial referencia a los 11 países que se van a presentar en julio ante el foro de alto nivel, pero también hago referencia a la responsabilidad del gobierno de El Salvador como presidente de la CELAC para crear diálogos sobre ambientes habilitantes en América Latina y el Caribe, porque según lo que les acabo de decir, que solamente 5 países debaten y aprueban su plan de gobierno en los parlamentos y solamente 8 países tienen leyes que habilitan esta discusión de la cual estoy haciendo referencia, tenemos que empezar a hacer las tareas internas antes de hablar sobre agendas multidimensionales holísticas, sino tenemos que crear realmente esa confianza y esos ambientes habilitantes. Igualmente tenemos que mirar que los espacios que están dados en este momento frente a la Agenda 2030 puedan impulsar las discusiones en los parlamentos para hacerle un seguimiento político y también una veeduría ciudadana sobre el impulso de esta implementación, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel subnacional, si tenemos en cuenta que el 80% y en crecimiento de nuestra población en América Latina y el Caribe viven en zonas urbanas. Entonces, lo que nosotros nos preguntamos y les preguntamos a muchos colegas dentro de la iniciativa de Juntos 2030 fue cuál es su percepción de lo que se necesita desde la visión de la sociedad civil, y lo que más escuchamos fue dar a conocer las acciones de implementación, es decir, el acceso a la información, la transparencia de las acciones para que los diferentes actores realmente sepan qué está pasando en sus países. Igualmente debe haber cabida para que los diferentes actores no solamente tengan una participación, sino que realmente ustedes como gobiernos sean también los responsables a retarnos a nosotros a brindar mayor masa crítica a esta agenda y no solamente decir qué es lo que queremos, sino aportar en el cómo igualmente. Al igual que la sociedad civil percibe en grandes contextos de ser incluidos en todas las fases de los exámenes nacionales y que seamos incluidos también en el intercambio de información, el aprendizaje entre pares y la generación de capacidades en temas de gobernanza, datos para el desarrollo y la financiación. Entonces, ¿cuál es ese rol renovador del cual tanto hemos hablado de la sociedad civil, el sector privado y otros actores del desarrollo en esta fase de la implementación, el seguimiento y el monitoreo y la evaluación? En primer lugar, me gustaría hacer referencia a la implementación para promover la coherencia entre políticas y planes verticales y horizontales. Tenemos un muy buen ejemplo en nuestra región, que es el principio 10. Un principio 10 que es acceso a la información, el cual nos está generando varias sinergias con la Agenda 2030, en especial en transparencia y rendición de cuenta, el enfoque ambiental y también la centralidad en las personas. Son agendas complementarias y las cuales nos han mostrado un buen ejemplo cómo la sociedad civil y otros actores del desarrollo pueden participar en debates de una manera seria, coherente y persistente también para poder generar realmente un valor agregado en la implementación. Lo segundo es el seguimiento, reforzar las estrategias y vías de comunicación sobre la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En pocas palabras, localizar la agenda. En primer lugar, invitamos a la CEPAL a un ejercicio de mapear las diferentes iniciativas y los diferentes actores vivos que están en este momento trabajando en pro de los objetivos del desarrollo sostenible. Si yo les preguntaría a cada uno de ustedes sobre una iniciativa de los ODS, seguramente la conocerían. El problema es que no los conocemos de manera integral y no estamos creando sinergias, sino ya estamos en el segundo año de implementación empezando a duplicar esfuerzos.
Entonces, pasamos por el tercer tema, que es el monitoreo y la evaluación. Y debido a que me considero un feliz nerdo de los datos y un enamorado de los algoritmos abiertos y del acceso a la información, me gustaría hacer referencia en primer lugar sobre esos mecanismos de acceso a la información, la calidad de los datos de los que estamos hablando, porque tenemos que hablar no solamente de megadatos, tenemos que aterrizar esta discusión a que los datos sean de calidad, cumplan la normatividad estadística y se convierta una discusión sobre los datos generados, especialmente el sector privado y los centros estadísticos, para que podamos también tener un intercambio y un uso real de los megadatos para que la comunidad científica, académica, la sociedad civil y ustedes mismos como gobiernos puedan utilizar datos para la implementación, monitoreo y evaluación. Es la primera vez en la historia, damas y caballeros, que tenemos la oportunidad y las capacidades financieras, humanas y tecnológicas para poder implementar una agenda multidimensional y holística para alcanzar un desarrollo sostenible y llegar a esa cifra de pobreza cero. Por último, me gustaría hacer referencia a la gobernanza misma de el desarrollo y de los ecosistemas de datos, porque sin ellos va a ser muy difícil poder implementar esta agenda en todas sus dimensiones. Es por eso que pensamos que es importante y necesario también identificar y buscar el diálogo con actores antagónicos. Tenemos que encontrarnos, damas y caballeros, fuera de nuestra zona de confort. Es exactamente ahí en donde nosotros los estamos esperando, porque tenemos que generar un diálogo fuera de esa zona de confort, tanto para nosotros como actores de la sociedad civil, como ustedes como gobiernos, porque tenemos que empezar a buscar ese enfoque multisectorial que 193 líderes en septiembre de 2015 acordaron de incluir a todos los actores del desarrollo en la implementación de esta agenda ODS y sus diferentes derivados, como la financiación y su enfoque ambiental. Hacer uso del enfoque holístico y interdependiente de la agenda. Pensamos que la agenda ODS es una posibilidad, es un medio para llegar a un fin y podamos llegar realmente a tener una convergencia entre actores y poder generar esas sinergias de las que hablaba. Y por último, el salto cualitativo en el entendimiento de que hay que ir más allá del multilateralismo. Tenemos espacios los cuales fortalecen al sistema multilateral si ustedes empoderan a los diferentes actores del desarrollo de una manera seria, coherente y transparente. Yo los invito nuevamente, que los estamos esperando fuera de su zona de confort, porque ahí es donde tenemos que dialogar en una manera abierta y franca y especialmente constructiva. Por eso les agradezco su atención, ha sido un placer y un honor. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación le paso la palabra a la señora Jessica Fayeta, directora regional para América Latina y el Caribe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. En su mirada, ¿cómo cree usted que habría que seguir avanzando para potenciar la contribución del Grupo de Desarrollo del Sistema de Naciones Unidas y de los equipos de países en la implementación de la Agenda 2030? Muchas gracias nuevamente por la oportunidad de dirigirme, y creo que en este valiosísimo foro por el que tenemos que felicitar a los Estados miembros que lo crearon, y a la CEPAL y al Gobierno de México que lo han organizado en la primera vez, pues hemos oído cosas valiosísimas en los esfuerzos que se está haciendo al inicio, y por supuesto hemos oído conceptos y principios como las prioridades nacionales, ¿no? Las prioridades nacionales, la intersectorialidad, la multidimensionalidad, no dejar nadie atrás, la combinación entre economía, lo social, lo económico, lo medioambiental, la intergeneracionalidad, y todo esto pues básicamente nos pone a todos creo que más retos, y para saber que los problemas son más difíciles, son más complejos, y tenemos por lo tanto que enfrentarnos con más instrumentos, con mejores instituciones y con acciones que tengan un mayor impacto.
Nosotros como ya como PNUD, tratando de hacer una contribución también al sistema de Naciones Unidas, pero a los propios países, hicimos un primer análisis de dónde están realmente los retos, por dónde empezamos, por dónde se empiezan, y mucho de esto lo hemos aprendido de los propios países que se han hecho las mismas preguntas, y fue en nuestro informe de desarrollo humano para América Latina y el Caribe del año pasado. Y pues ahí veíamos que quizás uno de los retos principales que tenemos es empezar por mantener los logros que se han conseguido con mucho esfuerzo, con muchísima inversión en la última década. Y eso es algo que en nuestro análisis primero nos da que las mismas acciones que se llevaron, las mismas inversiones políticas que llevaron a la gente a salir de la pobreza no es lo mismo que tenemos que hacer para evitar que se retroceda. Entonces, el retroceso es algo muy importante y por lo tanto, pues obviamente es una de lo que tenemos que nos guía en el trabajo que tenemos como Naciones Unidas en apoyarles a los gobiernos. El segundo, por supuesto, es una gran lección que tiene que ver con la aceleración de los logros, porque parte de la gran lección de la agenda pasada también es que sí se lograron muchas cosas, pero algunas pues no, y no suficientemente rápido, y esto también hemos visto que muchas de estas no tiene que ver con crecimiento, o el crecimiento no basta, mejor dicho, y tiene que ver, por supuesto, con las discriminaciones más duras, con las exclusiones más duras, que básicamente no va a resolverse con más crecimiento, y para eso pues hemos desarrollado una metodología con la que estamos haciendo algunas misiones interagenciales. Es parte del concepto interagencial que hemos adoptado como grupo de desarrollo, que tiene que ver con el enfoque que nosotros le hemos puesto el nombre de combos. Combos porque justamente el reto más grande es esto de la multidimensionalidad. Cómo no es cierto que la agenda es integral, es multidimensional, pero no todo se relaciona con todo, y sobre todo cuando ponemos el principio de empezar por lo que a los países han puesto como sus propias prioridades, ese debe ser el punto de partida, pero cuáles son las acciones, la secuencia, las políticas, las inversiones que combinadas hacen justamente tienen esta capacidad de acelerar las acciones, y eso es una de las propuestas, y que estamos en algunos países avanzando, y que creemos que daría una importante hoja de ruta. En Honduras, por poner algunos ejemplos, en Honduras estamos hablando de cómo hablar de empezando por la seguridad alimentaria, cómo se relaciona la desnutrición crónica, la pobreza extrema, en una parte particular del país que es la región Lempa del corredor seco. En El Salvador, donde yo personalmente he trabajado, el punto de entrada que hemos hablado con el gobierno es la seguridad ciudadana, y cómo con esto se conecta las acciones de educación, de empleo juvenil, de pobreza, de migración. O sea, toda esta cuestión es uno de los mecanismos que estamos haciendo en nuestras acciones conjuntas. La otra es el tema de la institucionalidad. Hemos hablado mucho, y aquí mismo pues fuimos testigos, y hemos felicitado mucho al Gobierno de México en la creación de su Consejo Nacional para el seguimiento de la Agenda 2030, y ya en la región la CEPAL en su informe, y hemos apoyado también con hacer un levantamiento sobre esto, de todos los mecanismos interinstitucionales que se han creado. Pues estos
necesitan también fortalecimiento, seguimiento, son parte del proceso, son justamente parte del proceso que van a ayudar a orientar las políticas, a la coordinación intersectorial, interinstitucional, interministerial, a movilizar los recursos, a orientar el gasto, a gestionar las alianzas y también a alinear el financiamiento con la cooperación internacional y con las diferentes opciones de financiamiento que ahora además hay que ser muy innovadores, como hemos oído en esta mesa. Entonces hemos visto que todo eso realmente tiene que ser parte de nuestro apoyo. Pero la buena noticia es que no creemos que estamos tan mal todos. Aprendimos mucho en la agenda anterior. Si recordarán que recién en el año 2003, es decir, en el año 3 de la agenda anterior, estábamos en los primeros informes de monitoreo y evaluación. Los logros institucionales de gestión lo estábamos viendo recién a mediados de la década, cuando aquí pues se ha reportado casi en todo que ya es un medio de implementación también que es importante. Los impactos los estamos mostrando recién a los 10 años después de haber celebrado la cumbre al milenio. Entonces, todos estos elementos que los llamamos de una forma un poco amplia medios de implementación, pues son justamente estas acciones combinadas, esos análisis, estas hojas de ruta, que todos son las piezas del Lego que estamos poniendo en los primeros meses en las campañas de socialización, la estimación de indicadores nacionales, la alineación de la planificación, la presupuesto. Todos estos elementos son que como Naciones Unidas, como Sistema de Naciones Unidas, conjuntamente y todas las agencias, pues estamos ayudando en estos primeros pasos que son tan importantes y que realmente son ya como un aprendizaje de la agenda anterior, son absolutamente necesarios para acelerar, para llegar y para encaminarnos todos y sobre todo los países por los próximos 13 años. Gracias. Muchas gracias. A continuación, le paso la palabra al señor Carlos Ruiz Massieu, presidente de la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto de las Naciones Unidas. En su mirada, en un contexto actual marcado por el debilitamiento del multilateralismo, el retorno del proteccionismo, ¿cómo ve usted el rol de las Naciones Unidas y fortalecer el rol de las Naciones Unidas como pilar del multilateralismo en la implementación de la Agenda 2030? Muchas gracias. También me uno a los colegas del panel en agradecer la invitación para ser parte de este panel. Le agradezco a Alicia Bárcena su invitación y evidentemente al Gobierno de México. Siempre es muy grato estar con la CEPAL y sus Estados miembros y ciertamente siempre es muy grato también volver a casa, aunque sea brevemente. Hay que reconocer que las distintas entidades del sistema de la ONU, y ahorita escuchábamos ciertamente de Jessica lo que el PNUD ha hecho y las agencias del sistema para adaptarse a las necesidades de la Agenda 2030, y ciertamente el foro en el que estamos ahora también es una muestra más de parte de la CEPAL respecto a un elemento necesario para darle seguimiento a la agenda. Pero lo que ha faltado realmente es un estudio, un análisis integral, estructural, comprensivo de la ONU, que incluye al secretariado pero también a las agencias, de sus capacidades para acompañar a los Estados miembros en sus esfuerzos para alcanzar los objetivos de la agenda. Hace falta, ciertamente ya está en camino en la revisión cuadrienal de políticas operacionales, un informe que la membresía solicitó a la Asamblea General, pero la visión integral, incluyendo la Secretaría, ciertamente es una deuda pendiente. Estamos a año y medio de que se adoptaron se adoptó la agenda y esto aún no se ha hecho. Y hace falta para definir claramente los roles y responsabilidades de cada una de las entidades, sus capacidades y
y realmente evaluar qué más se necesita hacer para dar una respuesta integrada, porque ciertamente la Agenda 2030, una de sus particularidades y una que es un reto para la organización, es su integralidad, su indivisibilidad, que los Estados miembros han reconocido. Y entonces hay que dar, las Naciones Unidas tiene que estar en capacidad de dar esa respuesta integral acompañando a los Estados miembros. Esa sería una primera área pendiente. Otra que también tiene que ver con el trabajo en silos y de manera fragmentada que ha tenido la organización históricamente es la relación de los tres pilares. La membresía ha reconocido en diversas ocasiones la interrelación, la interdependencia de los pilares, pero sin embargo seguimos todavía sin tener estructuras que respondan a esa integralidad y ver las áreas de cómo se comunican los tres pilares entre sí. Esto, y ahí me ciño también al pilar en desarrollo en específico que estaba planteado, también es necesario ciertamente revisar lo que hacemos, cómo financiamos y cuánto financiamos del pilar de desarrollo. Y lo digo porque si uno analiza el 100% de contribuciones obligatorias que hacen los Estados miembros a la ONU, de ahí solamente 5 o 6% es para el pilar de desarrollo. Es decir, gastamos más en aviones, helicópteros y aeronaves no tripuladas en las operaciones de paz que en todo el pilar de desarrollo, ¿no? Entonces, hay que revisar qué financiamos, con qué objetivos y cómo lo financiamos. Creo que ese es una tarea pendiente, tenemos que realmente revisar eso. También hay en alguna medida, inclusive el secretario general Guterres, su enfoque de prevención, que lo ha mencionado en diversas ocasiones públicamente y también en reuniones internas, abre la posibilidad de analizar cuánto más aumentamos de recursos a temas de desarrollo, a prevención en general, pero que ciertamente el financiamiento al desarrollo es reconocido por él como el mejor sistema para prevenir conflictos o prevenir violaciones a derechos humanos, o por lo menos estar en condiciones de proteger de mejor manera los derechos humanos y evitar conflictos. Al final del día, y con eso quiero terminar porque prefiero escuchar si hubiera preguntas de la membresía o de los participantes. La ONU no persigue objetivos por sí misma. Los Estados miembros son los que los persiguen, pero la ONU tiene el deber, la responsabilidad de contar con los recursos y las capacidades necesarias para apoyar a los Estados miembros de la mejor manera. Y entonces eso es lo que tenemos que abocarnos, es una responsabilidad compartida de la Secretaría, de los fondos y programas, y ciertamente de la Comisión de Presupuesto de las Naciones Unidas, pero también de los Estados miembros. Con eso termino y estoy a disposición de cualquier pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias. Disponemos de unos minutos para preguntas del público, de los representantes de los países. ¿Quién quisiera? Panamá, no veo bien. Panamá, por favor. Muchas gracias, señor moderador. Quiero comenzar por agradecer al Gobierno de México, a nuestro anfitrión, por todas sus gentilezas y las buenas atenciones que hemos recibido desde nuestra llegada, al igual que a la CEPAL, por los esfuerzos en la organización y en los éxitos de los trabajos de este foro. Quiero agradecer además y resaltar las palabras del señor Ulises Canchola de Amexi, quien se refirió de manera muy elocuente, muy ilustrada, pero clara, a la problemática que enfrentan los países de renta media. Esto porque América Latina, como hemos escuchado en todas las presentaciones desde el primer día de este encuentro, es en su mayoría compuesta por países de renta media.
países de renta media que aún enfrentan enormes desafíos y algunos de estos que van más allá de las capacidades nuestras, de nuestras capacidades propias. En nuestra región hay enormes índices de pobreza, es una de las regiones más desiguales del planeta, y esa pobreza y esa vulnerabilidad no tengo que explicarles que no conoce de fronteras políticas, que no conoce de definiciones o categorías basadas en lenguaje acordado. Responde a otras realidades que tenemos la obligación moral de buscarle solución y de buscar cómo atender a estos clamores. En 2015, nuestros jefes de Estado, junto a los jefes de Estado de todo el orbe, adoptaron la agenda de desarrollo más ambiciosa en la historia del planeta, complementada por otros instrumentos de igual nivel de ambición, como es la Agenda de Acción de Addis Abeba, el Plan de Acción de Sendai y quizás de mucha importancia la Agenda de París también, los Acuerdos de París. Sin embargo, encuentro que el primer objetivo de desarrollo sostenible de esta agenda, que es erradicar la pobreza en todas sus formas y dimensiones, tenemos un enorme obstáculo conceptual si queremos erradicarla en todas sus formas y dimensiones, si seguimos calificando a los países en base únicamente al ingreso o a su renta. Es una calificación enormemente injusta, porque oculta dónde están los verdaderos problemas, las verdaderas carencias y los verdaderos desafíos de nuestra población. En segundo lugar, soslaya y oculta los valiosos avances que nuestros gobiernos tienen en diferentes elementos de desarrollo en nuestros países. Y en tercer lugar, es la herramienta más útil para ocultar la desigualdad, que es quizás uno de los fenómenos más complejos que enfrenta la modernidad en todo el planeta. Escuchamos con mucho interés la propuesta que se presentó ayer en esta discusión de poder tener un foro regional que analice el financiamiento para el desarrollo desde nuestra perspectiva de América Latina, la América Latina mayormente de renta media, que podamos tener ahí una reflexión desde nuestro ámbito latinoamericano de cuál debe ser el enfoque que debe tenerse en cuanto al financiamiento para el desarrollo. Un enfoque que indiscutiblemente involucra la manera en la que el Sistema de Desarrollo de Naciones Unidas nos apoya a nuestros gobiernos en hacer realidad los objetivos de desarrollo sostenible. Para eso necesitamos, como varios lo han mencionado, un Sistema de Desarrollo de Naciones Unidas coherente, coordinado, pero plenamente alineado con las prioridades de desarrollo que nuestros gobiernos han definido. Es así que recuerdo el debate que se da constantemente en Nueva York en cuanto al nexo entre el desarrollo y la paz. Un debate que bueno, en muchos casos y desde muchas perspectivas ese nexo es obvio, pero como nos señaló el señor Ruiz Massieu, la diferencia en la asignación de presupuesto es abismal. Cuando los turistas visitan la sede de Naciones Unidas en Nueva York, en el pasillo de los turistas ven una serie de esferas, una casi del tamaño de una persona que corresponde al gasto en defensa y una pequeñita como el tamaño de una pelota de tenis que corresponde al gasto en desarrollo. Entonces tenemos que reducir esa desigualdad porque el enorme desafío que tenemos hacia la comunidad internacional, particularmente a los donantes, es comprender que si no hay inversión en desarrollo, estamos generando más situaciones de crisis que se pueden traducir en conflicto y que van a afectar indiscutiblemente los ingresos, que es la forma en la que se clasifica quiénes tienen derecho a asistencia y quiénes no. Entonces tenemos que hacer un esfuerzo si queremos realmente cumplir los mantras que nos hemos impuesto y los objetivos que hemos definido en la Agenda 2030, que hemos repetido a lo largo de esta reunión, que es no dejar a nadie rezagado en primer lugar y en segundo lugar, uno que mencionó Josh Gray en su presentación el miércoles, y es que más de lo mismo ya no es una opción. Muchas gracias, moderador. Muchas gracias. Le cedo la palabra ahora a Dominica y le quisiera pedir el favor de que si son comentarios o preguntas lo más concisas posibles porque tenemos un cuarto para las 5 que terminar la sesión y permitir la respuesta de los panelistas. Gracias.
Hello? Oh. Sorry about that. Perdón. Buenas tardes a todos. Quisiera destacar el trabajo que están haciendo las mujeres o ONU Mujeres en el Caribe, en realidad con respecto a la igualdad de género de la CARICOM, para mejorar la capacidad para alcanzar los compromisos ante la mujer, especialmente de los ODS. Y también quiero informar acerca de los informes sobre hombres y mujeres, de los avances que hemos logrado y que otros avances que debemos alcanzar para llegar a la Agenda 2030. Se ha hecho una recopilación. También se necesita cooperación dentro de los estados de la región latinoamericana y del Caribe, especialmente para apoyar a los que tienen menos ingresos. Esto se ha reiterado también. Ayer, Alicia Bárcena sugirió la creación de un espacio para el diálogo para financiamiento de la Agenda 2030. Me dio mucho gusto oír esto. Sin embargo, se requiere la buena disposición de los Estados miembros de compartir sus recursos con asociaciones socias o aliadas para que toda la región avance hacia el alcance de estos ODS de 2030, dado el endeudamiento de los pequeños países en vías de desarrollo como Dominica y nuestros desafíos fiscales. Lo que se requiere ¿qué requieren de nosotros por parte de los estados más desarrollados para que se puedan movilizar los recursos externos que se necesitan para avanzar, para alcanzar la agenda o los objetivos de esta Agenda 2030? Repasamos la palabra a Barbados. Sí. Buenas tardes a todos. Tengo una pregunta. Mi pregunta, ¿cómo obtenemos que los bancos de desarrollo financien para las ODS, dado el estrés fiscal que enfrentan algunos países para financiar sus presupuestos y el pago de préstamos que serían a expensas de utilizar las provisiones para los objetivos sociales? Muchas gracias. La palabra a Panamá, al PMA. Muchas gracias. Dos elementos que creo que son importantes indicar. En primer lugar, siento que no hemos hecho todavía el vínculo entre el tema humanitario y el tema de desarrollo. Y ese es un asunto extremadamente importante, no solamente desde la perspectiva estratégica, sino del financiamiento, para poder visibilizar los problemas de la región. Muchos problemas de la región, como todos sabemos, están vinculados a temas de protección, incluido violencia, desastres naturales, todo lo que nos pasa cada año en el Caribe, que retrasa el desarrollo de los países por más de 20 años, la vulnerabilidad nutricional, la integración de los pueblos indígenas, prevención de conflictos. Son temas extremadamente importantes desde el punto de vista de riesgo humano que tienen que estar integrados a la agenda de desarrollo, porque no hay un ser humano en la región que necesite desarrollo que no esté en una situación humanitaria grave. Y tenemos que vincular el tema humanitario a la agenda de desarrollo sostenible. El segundo punto, en relación a lo que dijo el señor Ruiz Massieu, es absolutamente cierto cuál es el rol que tienen las agencias de las Naciones Unidas, pero también es muy importante el impulso de los órganos de gobierno para adaptar a esas agencias al nuevo rol que tienen que adquirir frente a la Agenda 2030 y a los objetivos de desarrollo sostenible. En el caso particular del PMA, nosotros hemos adaptado todo nuestro marco estratégico, nuestro marco de gestión y resultados
nuestro marco financiero a los ODS. Y el mandato de nuestra Junta Ejecutiva ha sido, a nivel de los 87 países y de los 11 en la región, iniciar procesos de revisión estratégica con el Gobierno para adaptar y para entender la brecha de información y de capacidad que existe, tanto a nivel del Estado como a nivel de la organización, e identificar a través de programas estratégicos cuál es nuestro rol para apoyarlos a cumplir el ODS número 2 y la vinculación con los otros ODS desde la perspectiva de seguridad alimentaria. Hoy en día tenemos 3 programas ya aprobados por el Board en Ecuador, Colombia y El Salvador, totalmente alineados a los objetivos estratégicos de las ODS, así como bajo los lineamientos y los indicadores de los ODS. Y este año vamos a someter a la aprobación de la Junta Ejecutiva los programas en Guatemala y en Perú. Y así sucesivamente vamos a ir adaptándonos. El proceso de revisión estratégica que hemos hecho en los países nos ha permitido trabajar con ellos y bajo el liderazgo de los estados, identificar esas brechas que existen y también que el Estado defina cuál es el rol que nos corresponde a nosotros y que le corresponde a otras agencias en el marco de estos ODS. Creo que esto es un esquema metodológico que podría replicarse de manera efectiva y eficiente con los otros ODS. Muchas gracias. Muchas gracias. Una última pregunta, comentario breve, por favor, si alguien tiene, o antes de pasar la palabra a los panelistas. ¿No? Bueno, gracias por las preguntas y los comentarios. Y antes de pasarle la palabra a los panelistas, permítanme tomar un minuto a solicitud de la Secretaria Ejecutiva para hacer una reacción a la pregunta de Barbados en relación a la deuda pública del Caribe y qué iniciativas se están tomando. Efectivamente, el Caribe tiene un serio problema histórico de deuda pública que consume y es una limitación a todos los esfuerzos de desarrollo, porque parte muy significativa del presupuesto fiscal, incluso en muchos países de los beneficios de las exportaciones tienen que ir al servicio de la deuda. Y eso es una restricción macroeconómica que los países del Caribe han venido trayendo desde ya larga data y es un tema esencial. Y un segundo punto que es esencial es que esa deuda no se ha generado por un problema de manejo macroeconómico, sino es resultado de las catástrofes naturales y desastres naturales que han significado la necesidad de endeudamiento para hacer frente a los daños causados por temas de desastres naturales. Entonces ahí hay un tema de cómo apoyar para poder aliviar esa deuda y esa carga que limita la capacidad de crecimiento y desarrollo del Caribe, producto no de un problema de mal manejo macroeconómico, sino un problema de desastres naturales que implican grandes inversiones cada vez que tienen que enfrentar los costos de estos desastres. Y ahí quisiera mencionar que la CEPAL ha levantado una propuesta de alivio de la deuda que los países del Caribe tienen con las empresas, tanto pública como privada, de la deuda pública y privada del Caribe, en particular con la que tienen con las instituciones multilaterales. Esta propuesta se basa fundamentalmente en la idea de un canje de deuda por recursos que irían a alimentar lo que hemos llamado un fondo de resiliencia climático, que fuera un fondo que ayude a financiar las inversiones que se requieren tanto para mitigar como prevenir los temas del cambio climático y los desastres naturales. Entonces, un elemento importante que está sobre la mesa, que está en debate y que la CEPAL ha puesto como un mecanismo es un mecanismo de alivio de la deuda pública privada del Caribe a través de un mecanismo de canje de deuda por recursos que alimenten un fondo de resiliencia, y ese fondo de resiliencia está dirigido a invertir en actividades relativas al cambio climático. Este fondo de resiliencia y los recursos que saldrían para reducir la deuda y por lo tanto reducir el costo del servicio de la deuda y permitir una ampliación de la política fiscal dedicada a los objetivos de la Agenda 2030, estos recursos saldrían de los canjes con las instituciones multilaterales y de los fondos globales para el financiamiento del cambio climático. Quería poner eso en la mesa ante la pregunta de la deuda pública y cómo apoyar. Gracias. Paso ahora la palabra a los panelistas que si quieren reaccionar a las preguntas, comentarios o tienen algo que aportar. Por favor, Marisol. Muchas gracias, Daniel.
representante de Honduras con relación al financiamiento para países de renta media. Desde hace casi una década se comenzó con la creación del G11, donde participaba Honduras, participaba El Salvador, participaba Paraguay, justamente con la preocupación que las mediciones no solamente abarcan un parámetro demasiado dispar dentro de los mismos países de renta media, pero las mediciones no son exactas, no toman en cuenta vulnerabilidades específicas de los países o necesidades especiales en casos de posconflicto o de postdesastres naturales, y la medición se vuelve inexacta cuando se dejan de percibir recursos que pueden estar dirigidos a focos de pobreza. En el año 2006 o 2007 se introdujo el tema en la agenda de COSOC en Naciones Unidas. Creo que es bien importante volver a revisar esta agenda con el propósito de ir cambiando los paradigmas de mediciones. De la misma manera, yo quisiera insistir en que es importante ir abriéndose a la innovación, ir cambiando las estructuras tradicionales con las que los gobiernos trabajan, ir creando espacios para la coparticipación de sector público, sector privado en estos mecanismos innovadores de financiamiento. Creo que esa es una fuente que no se ha potenciado lo suficiente en América Latina y que sin duda puede generar recursos frescos para financiar el desarrollo de los países. Para esto es importante que los gobiernos puedan crear un ecosistema, que puedan crear un marco regulatorio que permite el acceso a este tipo de fondos combinados, que pueda crear estructuras especializadas dentro de las instituciones donde puedan tratarse de una manera más ágil las posibilidades de financiamiento público-privado, los asocios público-privados, y donde se pueda también ir generando una mayor agilidad, reduciendo los riesgos, reduciendo también el red tape, la burocracia que a veces inhibe la posibilidad de ir acelerando la aplicación de estos fondos para el desarrollo. Creo que vale la pena rescatar esta agenda con toda seguridad. Muchas gracias. Ulises Canchola Gutiérrez, si quiere comentar algo. Muchas gracias. Quizá un comentario en adición a las presentaciones del señor Bejarano, del señor Schonrock, y ahora escuchando la última intervención de Marisol Argueta, un tema que no abordamos, al menos yo en mi presentación, por cuestiones de tiempo, es precisamente la cuestión de las alianzas público-privadas. Si uno echa un vistazo a los últimos 25, 30 años, nos daremos cuenta que hay una gran experiencia. De hecho, el sector privado ha venido evolucionando a la par de las discusiones en materia de desarrollo, a la par de lo que lo han hecho los gobiernos. Así que creo que la Agenda 2030 es una coyuntura muy propicia que nos permitirá catalizar y unir, de hecho, esos dos procesos paralelos. Y para ello, lo que comentaba nuestro colega Schonrock en el sentido de generar confianza y ambientes habilitantes, creo que comienza por la necesidad de reconocer que necesitamos hablar el mismo diálogo. Al menos en las experiencias en las que ha estado incursionando México, nos hemos dado cuenta que se va desarrollando un lenguaje común que nos permite interactuar fructíferamente con el sector privado. Por supuesto, partiendo de un enfoque, es decir, la participación de las alianzas público-privadas en nuevas modalidades, una de ellas ciertamente la filantropía, pero otra no menos importante es la identificación de los propios objetivos de la Agenda 2030 como objetivos rentables, no solamente para la empresa o para los capitales, digamos para los empresarios, sino realmente con proyección e impacto social y en las políticas públicas. Yo creo que tenemos que aprender, así como lo hicimos a lo largo del debate de desarrollo en la década de los 90, en donde tratábamos de articularnos con
los major stakeholders y solamente lo hacíamos en el ámbito, por decirlo así, de la discusión. Actualmente creo que es necesario que comencemos a incorporarlos más, incluso en la definición de las políticas públicas. Creo que esa es la tendencia y creo que en la región debemos aprovechar la coyuntura para poder capitalizar los beneficios de este tipo de alianzas. Muchas gracias. Le paso la palabra ahora al señor Rodolfo Bejarano. Sí, gracias. Bueno, un par de temas que quería comentar. No hay una pregunta específica, pero bueno, efectivamente el sector privado tiene un rol. Hay que pensar bien cuál es ese rol y cómo se van a dar los mecanismos para que participe el sector privado en una agenda tan importante como la del 2030. Las asociaciones público-privadas sin duda digamos, tienen un papel, ¿no?, en la inversión, pero hay que pensar bien cómo se van a dar, ya que hay experiencias buenas, hay experiencias no tan buenas. Entonces creo que es momento también para pensar en eso. Incluso también los instrumentos que se plantean utilizar. Por ejemplo, para el cambio climático, los bonos verdes, digamos, han sido, o bonos de carbono han funcionado como efectivamente se plantearon en un inicio que iban a funcionar. Bueno, las evidencias parecen decirnos que no, entonces es bueno dejar al mercado, digamos, algunas cosas. Hay que hacerse esa pregunta. Y hablando de cambio climático y bueno, de medio ambiente, recursos, en estos momentos precisamente se está llevando a cabo en Tarapoto, una ciudad selvática en Perú, el Foro Panamazónico, un foro que agrupa a todos los países que están en la cuenca amazónica, a unas 1000 personas de organizaciones de todo tipo y que justamente quieren plantear la importancia que tiene un recurso o los recursos naturales con los que cuentan nuestros países, que finalmente son los que nos dan la supervivencia, ¿no? Fuentes de agua, los bosques, y que están constantemente amenazados por la inversión a gran escala, sobre todo la extractiva, ¿no? Extractiva hablando en sentido amplio de no solo minería, hidrocarburos, sino también agroexportación, incluyendo turismo y otro tipo de sectores que son altamente extractivos. Bueno, ahí dejo muchas gracias. Muy amable. Le paso la palabra a Philippe Stronco. Les pido lo más precisión posible porque… Daniel, si me invitas a aumentar, lo dejamos así y cedo mi palabra a mis colegas. Agradezco mucho. Le paso la palabra a Jessica Fayeta. Bueno, sobre la pregunta de los colegas del Caribe, de Barbados y también de Honduras, uno de los intentos, bueno, por parte del PNUD hemos hecho por un lado con el informe de desarrollo humano y con el índice de desarrollo humano, fue un primer intento hace ya 20 años de medir el desarrollo más allá del PIB per cápita, ¿no? Recién hace unos 5 años el PNUD también conjuntamente con la Universidad de Oxford pues introducieron el concepto de la medición de la pobreza multidimensional. Hemos querido avanzar en esto, de hecho el próximo año estaremos sacando un nuevo concepto de índice de desarrollo humano, pero uno de la idea era de avanzar también en lo que es la medición de lo que nosotros llamamos del progreso multidimensional, y esto lo hemos hecho sobre todo en respuesta a los países del Caribe, donde nos han pedido también que avanzar y darles a los propios países algunos elementos para avanzar hacia cambiar los criterios de graduación, para que sobre todo los países del Caribe puedan acceder a fondos concesionarios. Si no es, ojalá se avance en esta valiosísima propuesta que ha hecho la CEPAL y que hay que seguir trabajando
para reducir la deuda del Caribe, pero mientras tanto también podíamos avanzar en los criterios de graduación y los criterios de medir la categorización de países solamente por el PIB. En Naciones Unidas, en el PNUD, lo tenemos clarísimo y lo hablamos y creo que todos estamos de acuerdo, pero cuando se trata de hacer ciertas decisiones de financiamiento o cuando se trata de decisiones de dónde se retira un país donante o dónde apoya, pues volvemos a la medición del PIB per cápita y a la categorización de países de renta media, y esto es algo que como región y en particular los países del Caribe pues es una medición bastante obsoleta que ojalá podamos pues adelantar, sobre todo con aquellos Estados miembros que usan estas mediciones para sus decisiones también de financiamiento, de cooperación en positivo, pero a veces también que afecta mucho a los países. Muchas gracias. Le paso por último la palabra al señor Carlos Ruiz Massieu. Muchas gracias. Simplemente para agradecer los comentarios hechos por el distinguido representante de Honduras y coincidir plenamente con el colega del PMA, que creo que el modelo que nos cuenta es un modelo a seguir en la práctica, en el terreno, y ciertamente el tema humanitario dentro de los 3 pilares es un gran ausente, ¿no? Es expresamente. Y siendo un trabajo toral de la organización el tema humanitario. Entonces, y que también, por cierto, adolece de recursos presupuestarios del presupuesto ordinario, digamos, ¿no? Salvo una pequeña parte que OCHA recibe, ¿no? Pero entonces también simplemente para coincidir y agradecer nuevamente los comentarios. Gracias. Muchas gracias. Con esto le paso la palabra al señor presidente de la mesa. Muchísimas gracias, Daniel. Primero que nada, decirles que estoy muy contento de haber tenido la oportunidad de compartir esta mesa con colegas no nada más tan distinguidos y con conocimientos tan amplios en los ámbitos que han abordado, sino que además son grandes amigos de ya tiempo. Luego quisiera también agradecer a los colegas de la Subsecretaría de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Cancillería mexicana, quienes son responsables de llevar a bien este evento en su conjunto, y a la CEPAL, por supuesto, por haber pensado en la oportunidad de abordar este tema que desde el punto de vista de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo es importantísimo y que tiene que ver con la movilización de recursos. La agenda de la financiación para el desarrollo para nosotros son centrales y México está muy comprometido con esta agenda y con darle un seguimiento adecuado. Y finalmente, pues también quisiera compartir con ustedes que precisamente en este tipo de discusiones nos damos cuenta de la importancia de pensar de manera diferente el tema de la financiación para el desarrollo. México promueve además un concepto transformador muy importante en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que es el de la paz sostenible. Este concepto precisamente busca poner a la paz, vincularla con los temas de desarrollo y fomentar en el largo plazo que el desarrollo sea precisamente el sustento de sociedades pacíficas. Sin más, quisiera agradecer a ustedes por la atención prestada al presente evento y con ello doy por concluida la sesión. Muchas gracias. Les agradeceremos que no se muevan de sus lugares. La clausura del evento viene inmediatamente después. Muchas gracias.